Sale, ahí estamos. Vamos a repasar un poco los objetos de la base de datos. Las tablas ya las hemos visto en clases anteriores. Vamos a ver ahora las vistas, los procedimientos, funciones, sinónimos. Bueno, los sinónimos son de los objetos más facilitos. Yo puedo crear un sinónimo para referirme a una tabla. Por ejemplo, ahí me voy a referir a la tabla pacientes, pero le voy a llamar sinónimo pacientes. Y ahí está el nombre, le vamos a poner database link, ninguno, al objeto pacientes, siguiente, siguiente, y ya, ahí lo voy a crear. Entonces, el nombre lo dice todo. Básicamente lo que hacen es que te puedes referir a esa misma tabla, pero por otro nombre. Es decir, si yo le doy select todo from pacientes, ahí lo corrí. Entonces me da el contenido de la tabla de pacientes. Pero si yo le doy sin-pacientes, entonces da el mismo resultado. O sea, ahí ya vimos un... Es como no cambiar el nombre, digamos. Es como para que te refieras con otro nombre a la misma tabla. Eso se utiliza mucho cuando tienes nombres de tablas muy largos y quieres manejarlos con nombres cortitos. También, ¿qué otro objeto más? Las vistas. Vamos a crear una vista. Pero antes de crear una vista debemos de tener un select armado. En este caso, aquí en nuestro interfaz del Query Builder, el constructor de consultas, podemos arrastrar tablas. Ahí voy a arrastrar cirugías y pacientes y las voy a enlazar por su campo clave. De esa manera, ahora sí selecciono el campo del nombre del paciente y sus cirugías con sus fechas, de manera que lo corremos y ahí nos muestra al paciente con sus cirugías. Obviamente aquí podemos brincar entre la parte del diagrama y el editor. Entonces de aquí el editor, este consulta SQL es el que me va a servir a mí para crear mi vista. La sintaxis de cualquier vista básicamente es, lo puedo crear aquí por código, create view, le ponemos el nombre del usuario que es pacientes, punto, y aquí le voy a poner un nombre, se va a llamar BW de view, se va a llamar cirugías, y le ponemos as, es decir, crea la siguiente vista como, y ya, viene después el select. Entonces ahí ya lo voy a correr y ya me creó la vista. Entonces ahí refresco y lo que tenemos ahí pues básicamente es una abstracción de datos. Si yo me pongo aquí en datos, lo que estoy viendo es una tabla. Bueno, pareciera ser una tabla, pero nada más no me permite hacer escritura, solo lectura. Entonces ya ahora sí puedo, yo en lugar de tener ese select feo, ya nada más tengo select todo from pacientes.bw cirugías. Y de esa manera es más entendible para el programador y más abstracto. Entonces ahí tenemos ya un ejemplo, ¿no? Bueno, nombre. Ahí está. Lo trabajamos pues como si fuera una tabla. Vamos ahora a ver los procedimientos almacenados, que son los procedures. Para ello le podemos dar clic derecho aquí, crear nuevo procedimiento, y nos va, este entorno de desarrollo nos va a colocar la sintaxis básica para crear un procedimiento almacenado. Le voy a poner sp insertar paciente, ¿sale? Siguiente, siguiente. Ahí le voy a definir qué parámetros va a recibir. Yo para insertar un paciente lo único que necesito hasta ahorita es el puro nombre. Por lo tanto voy a agregar un nuevo parámetro que lo que reciba sea nombre, de tipo va a ser varchar 2 o varchar, aquí no veo, aquí está, varchar 2, y pueden ser los parámetros de entrada, de salida o entrada y salida. Es decir, los de entrada, el procedimiento lo recibe al momento de ejecutarse y nada más los procesa de entrada. Los de salida siempre lo retorna, es como una función en un lenguaje de programación
Los de entrada son los que van entre los paréntesis y los de salida son los que se retornan. Así también un procedimiento almacenado puede retornar un determinado valor. Ahorita lo voy a poner nada más de entrada, así, siguiente, y aquí me está colocando el código para que yo ponga aquí el código de que va a ejecutar el procedimiento. Un procedimiento es como una función, es como programar pero en la base de datos. Entonces yo aquí le puedo especificar que haga algo en la base de datos. Hasta ahorita voy a dejar esto en blanco y ahorita vamos a colocar el código del procedimiento por línea de comandos. Le ponemos siguiente, finalizar y ejecutar. En ese momento crea el procedimiento, se llama SP insertar paciente, que la única finalidad que tiene es registrar un nuevo registro en la tabla de pacientes. Entonces, ok, ahorita vamos ahora sí a editarlo. Entonces yo aquí lo que le voy a poner es un insert into pacientes y le vamos a poner values, el valor que viene dado por el parámetro nombre. Entonces sería nombre, vamos a insertar el paciente 5 y con el nombre que nos están pasando, ¿sale? Entonces ahí lo vuelvo a compilar, me dice, me crea la sintaxis para volver a compilar un procedimiento almacenado, create or replace, procedure. Esta es la sintaxis de PLSQL para Oracle. Entonces, crear o reemplazar procedimiento y ya le pone el nombre, su parámetro, as, que se traduce del inglés al español como, y ahora sí comienza el begin, que es donde empieza el procedimiento almacenado, hace todas las acciones, el return no siempre va, pero lo podemos poner, no importa, y end, que determina el fin del procedimiento, ¿no? Entonces ahí lo ejecutamos, ahí lo que hizo fue volver a compilarlo y yo puedo mandarlo llamar, lo puedo ejecutar, aquí le puedo poner execute, entonces me solicita que yo introduzca un nombre y ya le vamos a poner ahí Berta. Ok, entonces ya dice el procedimiento insertar paciente con el parámetro de entrada Berta produjo la siguiente salida. No tuvo ninguna salida, o sea, no imprimió nada en la consola de la base de datos y ya nos dice que tardó 156 milisegundos, ¿no? Vamos a ver la tabla de pacientes para ver que se haya insertado y ahí vemos que está insertado desde la base de datos. Ahora, ¿qué pasaría si un paciente ya existiera? Ahorita vamos a meter la lógica para que aquí mismo la base de datos valide cuando uno ya exista y nada más lo actualice. Pero para eso lo que vamos a hacer es de que ese número, si yo lo intento volver a ejecutar, es probable que me marque error porque ese ID ya existe. Entonces el ID 5 ya existe, entonces ahí lo ejecuto y ya me dice la ejecución finalizó con error, restricción única violada, que es la clave primaria de la tabla de pacientes. Entonces lo que vamos a hacer aquí en el procedimiento básicamente es que en lugar de que sea el 5, lo que vamos a hacer es obtener el valor máximo de la tabla de pacientes. Básicamente sería seleccionar el máximo y de paciente de la tabla de pacientes y ya. Entonces yo ahí luego lo ejecuto. Ay, perdón, se llama clave paciente. Para no fallarle. Ahí está. Me dice que el máximo hasta ahorita es 5. Entonces, si yo a este le sumo 1, más 1, me daría el siguiente número disponible. Entonces, yo este select, me lo puedo piratear y me lo traigo al procedimiento. Entonces, ahí en lugar de insertar el 5 estático, pegamos el select, entonces insertaría lo que obtenga al evaluar eso dinámicamente. Entonces, lo recompilamos, ejecutamos, ahí nos marca un error, si te fijas se pone en rojo, me dice falta una expresión. A ver, vamos viendo. Select max,
Ok, entonces lo que podemos hacer aquí es sacar esta consulta de aquí, no la quiso, y vamos a llevarlo a una variable. Las variables las declaramos entre el as y el begin con la siguiente sintaxis. Yo puedo tener, por ejemplo, se va a llamar siguiente id y va a ser de tipo number. Ahí lo recompilo. Falta una expresión. Okay. Regreso al 5 temporalmente. Ahí está. Entonces yo ya declaré una variable, se llama siguiente id. Entonces lo que voy a hacer ahora es siguiente id va a ser igual. En PLSQL el igual lleva un doble punto antes. Entonces va a ser igual a algo. Yo lo puedo poner, por ejemplo, si le pongo ahí a 6, punto y coma, lo compilo. Incluso de una vez podemos poner aquí siguiente id, compilamos, ejecutar. Entonces lo ejecutamos ahora sí el procedimiento, Berta. Entonces ahí ahora sí lo aceptó. Ahí está. Entonces ahí ya estamos trabajándolo, pero es sobre una variable. Aquí lo tenemos. Si yo le cambio aquí a 7, lo recompilo, lo ejecuto. Ahí otra vez ya insertó otro más. Sin embargo, todavía no sigue siendo automático. El siguiente paso, voy a comentar esta línea. Los comentarios son con el doble guión. La siguiente línea sería ahora sí pegar el select que traigo, que sería seleccionar el valor máximo más 1, y le voy a poner una palabra más que se llama into. Selecciona el campo este y colócalo dentro de la variable siguiente id desde la tabla pacientes.pacientes, ¿sale? Punto y coma. Entonces lo que haría aquí sería que lo que nos retorne esa selección la va a guardar dentro de la variable siguiente id y ya ahora sí va a ser dinámico. Entonces vamos a compilarlo, siguiente, y ahora sí ya lo podemos ejecutar. Entonces ya aquí se va a llamar Juan, siguiente. Refrescamos, ahí ya insertó a Juan con el 8, lo volvemos otra vez a ejecutar, ahí ya volvió otra vez a ejecutar, insertó a Juan, otro Juan y otro. Ahí como yo ya le pasé los parámetros, el parámetro Juan siempre está retomando el mismo. Si yo quiero cambiar el parámetro, nada más me cambio de pestañita, vuelvo otra vez a pasar, me pregunta que si va a ser ejecutado, le digo que sí, me vuelve otra vez a pedir, ya le digo, ahora ya no, ahora Luis. Ahí está. Entonces ya ahí cambio ahora Luis, regreso a propiedades, regreso a resultados y otra vez me pide los datos, Pepe. Y ahí va insertándolos, ¿no? Voy a detener este video y voy a comenzar a grabar el siguiente.